Muy buenas Nakels, bienvenidos al canal. Yo hoy os traigo un combo o interacción que pensábamos que habíamos perdido, pero que sigue en el juego. Esto lo ha descubierto Revan Dyke, aunque de la persona que yo lo he visto es de Stronghold Central. Tendréis ambos canales en la descripción, ¿vale? Para que lo sepáis. Básicamente, lo que se ha descubierto, si no lo sabíais anteriormente, si usábamos el aspecto de ascensión, nosotros podíamos activar ventajas de espadas. Estamos hablando de que usando ascensión podíamos activar, por ejemplo, sacudida, podíamos activar calcinación, generar orbes. Pues bien, gracias al exótico de obsequio de convicción, activar la habilidad de clase lanza unas mini bombas. Si bien Bungie lo ha arreglado, no podemos activar la ventaja de las espadas, haciendo ascensión, no ha arreglado que los proyectiles que salen disparados activen dichas ventajas. Por ejemplo, la manera más sencilla, podemos, por ejemplo, probar el incandescente. Tenemos una ventaja con incandescente. Si equipamos la espada en la mano y usamos la habilidad de clase, si la bomba llegara a matar a un enemigo, obviamente depende un poco del tipo de ventajas que usemos, ¿vale? Pero llegamos aquí. La bomba, si mata a un enemigo, puede activar la explosión calcinadora y, como habéis visto, efectivamente también al matar enemigos podemos activar las cargas del estratega fácilmente y tal. Pero bueno, hay algunas ventajas que requieren que los enemigos mueran con la granada, es un poco más difícil activar, y hay otras que simplemente dañando podemos hacer cosas. Por ejemplo, la espada 86 tiene el legado de Bray, que es la mejora intrínseca, que hacer daño nos da energía de clase. Pues bien, si nosotros nos acercamos a los enemigos, con la espada en la mano y usamos la habilidad de clase, al hacer daño nos va a generar energía de habilidad de clase, como acabáis de ver. Y no solo eso, sino que activamos rebanar de manera fácil, porque este arma lleva rebanar. Y como estáis viendo, podemos hacer rebanar, que lo que le hace es meter desventajas al enemigo. Otro ejemplo, por ejemplo, es con la espada de acónito. La espada de acónito, o el hacha, como queréis decirlo, podemos activar nano asalto, podemos cargarlo usando la habilidad de clase en el aire. Como veis, las granadas van haciendo daño. Si la granadita que tiramos mata a un enemigo, nos carga un poquito el nano asalto. Ya lo habéis visto, nos ha cargado un pelín de nano asalto. ¿Qué más ejemplos se puede hacer con esto? Pues bien, aparte de otras muchas ventajas, típicas ventajas de reacción en cadena, hay un montón de ventajas. Podemos activar las ventajas de Ergosum, por ejemplo, la de los insectos. Podemos ir con el Ergosum en la mano, con las mini bombas que tiramos, la tiro por aquí, la mini bomba mata a un enemigo y se acaban de crear dos nanobots que van a perseguir a los enemigos a matarlos. Si vais con la espada láser también funciona. Si vais con impacto, a ver si lo encuentro, aquí núcleo de impacto, hacer daño con la espada hace un elemento, depende de la super que llevemos. Con la de arco ganamos carga fulminante. Con la solar calcinamos, vacío debilitamos, estasis ralentizamos y atadura mutilamos. Si vamos con la prismática, obviamente en la forma final conseguimos el aspecto de ascensión. Aquí, como veis, sacamos la espada láser, me alejo de los bichos para que la habilidad de clase no los mate, y aquí tiramos bombas. Al matarlos con las bombas nos acaban de dar carga fulminante. Para que lo veáis más visiblemente, ¿vale? Para que sea más visible todo esto, podemos, por ejemplo, ir con la solar. La solar va a hacer calcinación, va a ser una forma mucho más rápida de que podáis ver el efecto. Vamos aquí en el aire, habilidad de clase, tiramos la bomba y el enemigo, como veis, ha sido calcinado porque uno ha muerto cerca, ¿vale? O sea, ya estáis viendo la idea. Obviamente esto tiene muchas ventajas. Esto también puede activar ventajas en la espada como Filo Torbellino, que hace rápidamente impactos con la espada nos aumenta el daño, y esto acaba al cubrirte. Bueno, pues si nosotros vamos con la espada en el aire, nos alejamos obviamente para no darle a los enemigos con la ascensión, queremos matarlos con las bombas. Ahí al matarlos, como veis, tenemos Filo Asesino y Filo Torbellino, que son ambas ventajas que tengo en la espada, que ambas se benefician matando. Y efectivamente, bueno, una se beneficia matando, la otra impactando. Incluso sin tener balas de la espada, hemos generado el efecto. Obviamente tened en cuenta que algunas ventajas como ambición ardiente
hacer daño con el tiempo va calcinando. Hay algunas ventajas que de un solo impacto no va a activarse, pero de unos cuantos podemos llegar a activarlo. En este caso, como hemos hecho antes, podemos hacer explosiones calcinadoras, porque esta arma las tiene tiene la ventaja de calcinación, de osada incandescente. O sea que bastante bien. Así que ya sabéis un poco la idea de lo fuerte que puede estar esto y lo guay que puede ir. Sobre todo con la 86 y la cantidad de energía que nos dan solo por hacer daño, porque si la bolita impacta, hace daño. Así que se pueden hacer cositas interesantes con la 86. Fuera de eso, espero que os haya gustado. Realmente esto sería todo. Quería traerosla para que sepáis cómo se hace este combo. Bastante sencillo, funciona con casi cualquier espada. Quizás con munición lupina no funciona del todo bien de la Ergo Zoom, pero por lo demás funciona bastante guay. Espero que os haya gustado y como siempre, Knuckle Knuckle.